Venga, pues pasamos a la práctica 2. La práctica Mm, 2 tiene algo más. Yo creo que esta os va a gustar, ¿vale? Espero que tampoco os abrume a algunos de vosotros, pero creo que os va a gustar. Le he añadido una parte de vibe coding, ¿vale? Pero vais a ver que es muy fácil y de hecho yo creo que lo interesante es que, o sea, os da una recompensa prácticamente inmediata, ¿no? Desde el punto de vista creativo. Entonces, la práctica 2 voy a cerrar ya aquí, cierro la parte uno y la práctica 2, ¿vale? Eh, es la parte troncal porque el objetivo del trabajo final tiene que ver un poco con el sector, o se plantea que pueda ser del sector hotelero, ¿vale? En este caso, el objetivo es crear un asistente inteligente para la ayuda del personal hotelero a la hora de marcar los precios y la estrategia de precios de las habitaciones de un hotel, ¿vale? Entonces, este asistente inteligente es como si fuera un chat GPT especial para esta necesidad, ¿vale? Y que lo usen de manera privada, pues, los empleados dentro del hotel, ¿vale? Está todo explicado aquí. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Primero, el objetivo de aprendizaje. Es trabajo colaborativo en este caso. Vais a tener un equipo, vais a ser dos, tres, cuatro personas los que os toquen el equipo y la idea también es que os repartáis los roles de todo lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Y que colaboréis, como si fuerais un equipo real que va a crear un producto, ¿vale? Para esta necesidad. Claro, no es un producto, no os pido un producto súper fino, sino simplemente que simuléis ese proceso utilizando las herramientas que os doy, ¿vale? Entonces, una vez que os coordinéis como equipo y decidáis un rol que os motiva más, cómo os repartís y tal, ¿vale? La idea es primero que hagáis una parte centrada en el usuario, que entendáis la necesidad del negocio y el usuario que lo va a utilizar, ¿vale? Y después vais a hacer una ingeniería de prompts, ¿vale? Un diseño de los prompts adecuada para la necesidad, ¿vale? Yo os he hablado de los system prompts y tal en clase más por encima, porque la idea es que en esta actividad lo desarrolléis un poco más, ¿vale? Y como ya sabéis, son instrucciones en texto, ¿vale? Para sacar el mejor rendimiento de los modelos de lenguaje, ¿vale? Y una vez que tengáis ese diseño del asistente, le vais a pedir también a Google AI Studio que os haga un prototipo, ¿vale? Prototipo funcional, con Gemini de base y que utilice los datos que yo os doy y que vosotros podéis preparar si lo necesitáis y el System Prompt del asistente, ¿vale? Y como tenemos tiempo, pues si queréis, hago yo un experimento rápido que cubre todo el proceso, ¿vale? ¿Qué os pido en todo esto? Pues lo mismo, un poco de pensamiento crítico y analizar limitaciones de todo lo que hemos visto en la IA generativa y plantearlo de manera contextual a la necesidad, ¿vale? Entonces, se describe aquí el problema, la solución que busca la empresa, ¿vale? Y después unas líneas de los objetivos, de qué tipo de cosas debe hacer el asistente. Esto está aquí descrito, ¿vale? Eso lo tenéis que ver. Os dejo unas preguntas que podría llegar a responder este asistente, ¿vale? Como ejemplo, pero ahora os voy a dar más. Y después os dejo las pautas de elaboración, que va a ser definir el usuario del problema. Todo esto me gustaría que lo documentarais en un documento que me vais a entregar, ¿vale? Por eso lo de que os repartáis, os podéis repartir ciertas partes o podéis colaborar si os parece bien, ¿vale? Al diseñar toda la parte que tiene que ver con las personas que van a utilizar esto, ¿vale? Después vais a ver los datos. Os voy a dejar un dataset sintético que va a simular algunos tipos de datos. Solo quiero que lo echéis un vistazo al dataset, veáis si hay alguna cosa que se puede mejorar, si tiene algún error y tal, ¿vale? Que transforméis los datos si creéis que es necesario, ¿vale? Para vuestro diseño.
Y después, ya con eso, en un diseño, en una fase 2 ya diseñáis el System Prompt, que como vimos, pues hay unas guías. En este caso, os compartí yo las guías de Gemini, de Google, pues utilizarlo porque aquí vais a utilizar también la IA de Google, porque de alguna manera gratuita y lo puedes usar y es muy sencillo, ¿vale? Quiero que todo lo justifiquéis, ¿vale? Toda la parte, cualquier decisión. No os estoy diciendo que la decisión sea buena o mala, sino que quiero que la justifiquéis. Yo no puedo juzgar porque ni soy especialista en el sector hotelero ni nada, sino que simplemente lo que voy a ver es vuestro proceso y cómo razonáis la toma de decisiones, ¿vale? La fase 3 es el vibe coding, pero ya vais a ver que no se tarda mucho en crear un prototipo y aquí os podéis, no sé, explayar, disfrutar si os apetece en la creación del prototipo, ¿vale? Una vez que tengáis el prototipo, que os pido aquí algunas cosas que podéis refinar y tal, pues después, con lo que hayáis hecho, quiero que comentéis también por qué habéis elegido un modelo u otro. En clase hemos visto qué tipo de cosas tenemos que tener en consideración a la hora de elegir un modelo de lenguaje, que lo razonéis y después que expliquéis limitaciones y propongáis mejoras a futuro, ¿vale? Entonces, lo que me vais a dar es un enlace del prototipo interactivo porque se pueden compartir, es decir, vosotros vais a crear ese prototipo que es funcional y vais a tener un botón que os voy a enseñar ahora en el que vais a dar a compartir y os va a dar un enlace público que quiero que me pongáis en la memoria para que yo acceda a él y lo evalúe, ¿vale? Y luego la memoria, ¿vale? Con todo esto que os he pedido, en la memoria que me explicáis todo, me pongáis el system prompt que habéis usado y toda la historia, ¿vale? Y con eso, pues, voy a analizar el proceso, pero como vais a ver, vais a hacer el proceso simulado, de nuevo, de imaginar la problemática, diseñar la solución, utilizando modelos de lenguaje reales, y vais a crear un prototipo que es funcional y que va a ser capaz de responder a las preguntas que ayuden a la gente que marca los precios en el hotel. ¿Vale? ¿Se ha entendido así por encima con mi explicación? Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, os comparto, está aquí el enlace. Sí, vale. En la parte del dataset tenéis aquí en una carpeta compartida una serie de ficheros, ¿vale? Vale. Aquí veis que hay muchos ficheros, pero en realidad, si os fijáis, tenéis los mismos ficheros, unos que se llaman Madrid y otros que se llaman Ribera Maya, ¿vale? Son como datos simulados en Ribera Maya o en Madrid, ¿vale? Entonces elegid en el equipo si preferís que sea con hoteles de Madrid o con hoteles de Riviera Maya. La elección es vuestra, ¿vale? Por un lado tenéis, por ejemplo, si abro Riviera Maya, veis que es un Excel muy pequeñito con hoteles que son competencia del vuestro, ¿vale? Vosotros tenéis que elegir qué hotel por si queréis darle pues una forma. Es decir, sois un hotel de 4 estrellas, de 5, ¿qué tipo de hotel sois? ¿Vale? Entonces aquí tenéis detalle de hoteles de la competencia, que tenéis, como os digo, de Riviera Maya y de Madrid. ¿De acuerdo? Después tenéis un histórico de precios sintético de la competencia. Lo mismo de Riviera Maya, en este caso para el año 2024. ¿Vale? Simplemente para que los tengáis de referencia. Lo mismo con Madrid. Y después tenéis también unos pocos datos de algunos eventos del año 2025 y 24, de eventos que pueden afectar a las visitas y al turismo en la zona. ¿Vale? Pues en Madrid hay algunos más que en Riviera Maya en este caso. ¿Vale? Y después tenéis precios de la competencia. En este caso tenéis muchos más datos, bastantes más, para el hotel, el tipo de habitación y la localización, que ya os digo que están separados tanto Riviera Maya como Madrid, ¿vale? Y ya está. Y por último, tenéis un fichero de simulación también
de forecast del año de ocupación, ¿vale? Tenéis estos datos. Lo que único que quiero es que los analicéis y decidéis qué utilizar, si hay que transformar algo los datos, si se pueden ser de utilidad para el asistente, ¿vale? Pero como veis, están los datos casi preparados. Vale. Y después os he dejado un PDF con ideas de preguntas que este tipo de usuario puede hacerle al asistente, ¿vale? Tenéis aquí, como veis, bastantes, ¿vale? Son solo ideas, por si las necesitáis para probar, para evaluar, para enseñar al chatbot, para vuestro system prompt, para lo que necesitéis, ¿vale? Estos son los datos con los que empezáis. Entonces, vale. Entonces pasaríamos a la fase de diseño del system prompt, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es que lo justifiquéis y diseñéis y escribáis este system prompt y que tengáis en cuenta todas las líneas que hemos visto, ¿vale? Y las recomendaciones de Google en este caso, ¿vale? Entonces, solo es hacer esta parte y que lo plasméis en el documento, ¿vale? Un documento de ejemplo podría ser este, ¿vale? He hecho aquí uno rápido, ayudado con la IA también, por si os da ideas, ¿vale? En el que pues escribe cómo se llama, cuál es el rol, ¿vale? Con las líneas del rol, cómo debe hablar, el contexto, las tareas, la estructura de la interacción, algunas guías. Esto lo podéis hacer todo lo extenso que necesitéis, ¿vale? Restricciones del asistente y luego algunas líneas de formato, como queramos que muestre las métricas, si queremos que use tablas o no, ¿vale? Todo ese tipo de cosas vosotros las podéis indicar, ¿vale? Y una vez que tenéis esto, pues la idea, que esto lo podéis hacer como prefiráis, la idea es, primero a lo mejor, podéis probarlo directamente aquí, ¿vale? Como hemos hecho en las clases. Y dándome feedback por si voy bien o saber si tengo que explicar algo más, ¿vale? Lo primero que podéis hacer es probar si el asistente con este System Prompt va bien, ¿vale? Por ejemplo, si yo copio aquí todo esto, me lo copio y me lo llevo aquí al System Prompt, ¿vale? Bueno, elijo modelo. La elección del modelo, ya os digo que me gustaría que la justificarais correctamente, ¿vale? En función de la funcionalidad que hayáis diseñado, de qué queráis que haga el asistente y cómo, podéis tomar la decisión de usar un tipo de modelo u otro. ¿Vale? Entonces eso en el documento, por favor, quiero que lo justifiquéis. Entonces, por ejemplo, yo decido que vamos a usar el 2.5 Flash ¿vale? En el System Prompt me pongo yo aquí Rev Max AI, ¿vale? Y pego aquí mi System Prompt. Como veis, me lo he copiado en Markdown, lo pongo aquí en Markdown para que lo entienda un poco mejor, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro System Prompt para probar. Aquí con el tipo de herramientas que nosotros queramos incluirle, por ejemplo, queremos que haga búsquedas. Sí, yo creo que sí. Esto lo justificáis, ¿vale? ¿Qué tipo de herramientas queréis que el asistente tenga y por qué? Entonces, al asistente, pues ya le podéis hacer, por ejemplo, algunas preguntas. Pruebas de RevMax. Ahí, ¿vale? Lo llamo así y como os he compartido, por ejemplo, algunas preguntas aquí, pues podéis ir cogiendo algunas si queréis, ¿vale? Copio esta, por ejemplo, y se la pongo aquí, ¿vale? Ejecuto y veo qué tal me responde. Vale. Entiendo que estamos analizando el próximo fin de semana, tal, tal y tal. ¿Vale? Veo que está siguiendo las guías, porque yo le he puesto qué tipo de comportamiento quiero que haga. Por ejemplo, que me confirme de primeras, porque yo lo he definido así, pero eso depende de vosotros, qué es lo que he entendido. ¿Vale? He decidido yo que sea así el diseño. Eh, vale, y me hace preguntas. ¿A qué fin de semana te refieres específicamente? ¿Vale? Yo aquí ya veo, por ejemplo, antes de implementar nada, que aquí hay un problema, que es que no sabe qué fecha es hoy. Entonces lo que podemos hacer, ¿qué es? Pues por ejemplo, refinar el system prompt o incluirle específicamente una herramienta
que le permita saber qué día es hoy, ¿vale? Si queremos incluir aquí en el System Prompt de alguna manera qué fecha es, pues yo se lo puedo poner, ¿vale? Hoy es 5 de febrero de 2026. Vale. Y poniendo esto, os podéis ir encontrando con cosas que refinar en el documento, ¿vale? Por ejemplo, no le he dicho de qué hotel somos, ¿no? Igual que no le he dicho qué día es hoy, tampoco le he puesto qué hotel somos. Pues eso sería una cosa a mejorar para el asistente, ¿vale? Y por tanto, nosotros le podemos indicar todo esto en en este documento, en este System Prompt. En este caso se llama System Instructions, es lo mismo, ¿vale? Si ahora ejecuto esto de nuevo, ¿vale? Pues ya sabe que el fin de semana es el 7-9 de febrero. ¿Veis? Esta parte de iteración, pues es una cosa que vosotros podéis ir haciendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no le he pasado los datos. ¿Cómo le pasamos los datos? Pues aquí podemos jugar y pasarle esos ficheros, ¿vale? Entonces con los ficheros veríamos cómo se comporta. Eso es lo que quiero que primero validéis y veáis cómo se comporta el modelo con las instrucciones, ¿vale? Cuando tenéis todo eso, quiero que vayáis a la parte de build, que esto es la parte de vibe coding, ¿vale? Parte de build de aquí. Entonces en la parte de build veis que tenéis una especie de chat GPT, pero está pensado para crear aplicaciones, ¿vale? Voy a ocultarlo para que ocupe menos, pero aquí vosotros simplemente expresándoos en lenguaje natural vais a escribirle cómo queréis que sea la aplicación, cuál es el objetivo de la aplicación, ¿vale? ¿Qué debe hacer el asistente? ¿Con qué datos cuenta? Y toda la historia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo me descargo los datos de aquí, los voy a descargar, me lo voy descargando y aquí le podéis ir pidiendo algo como quiero crear una aplicación web tipo chat para un asistente que ayude a los empleados de un hotel a tomar decisiones sobre el pricing de las habitaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí le podéis explicar lo que quiero que hagáis es que lo describáis con más detalle, evidentemente, ¿vale? Yo lo estoy haciendo al vuelo, pero para que veáis cómo funciona el proceso. El asistente utilizará el modelo Gemini 2.5 Flash. Por ejemplo, te indico el modelo que quiero que use. Y te doy el System Prompt de este asistente. Vale, lo vuelvo a copiar. Esto vosotros lo habréis refinado y lo habréis hecho mejor, ¿vale? Y se lo pego. Y ya con esto, en realidad, si le dais a Build, como veis, la interfaz cambia y vais a ver que tenéis a Gemini 3 Flash Preview trabajando. Y ahora mismo, pues os va marcando qué ficheros ha creado. Os está creando la aplicación, lo está programando, ¿vale? Y os va sacando aquí los pasos que está haciendo. Como veis, aquí a la derecha tenéis dos pestañas. Como está trabajando todavía no veis nada, pero tenéis una pestaña de Preview y otra de código, ¿vale? Para las personas que sepáis código, pues tenéis la opción de meteros en el código y verlo. Para los que no, pues directamente, simplemente con las instrucciones que le vais dando, vosotros vais a empezar a ver que cuando termine de construir la aplicación, vais a tener aquí a la derecha vuestra aplicación funcionando, ¿vale? ¿Vale? Ya ha terminado de crear algo y de repente me ha creado aquí un dashboard, ¿vale? Me ha creado una aplicación, ¿vale? Quizá no es lo que yo le pedía, pero en realidad, si os fijáis, yo no le he dado muchos detalles, ¿vale?
Me ha creado aquí una aplicación, pues a priori bastante completa, por la que puedo navegar. Es una aplicación web real, ¿vale? Y aquí tenemos a nuestro RevMax AI conectado, que me ha puesto un mensaje, ¿vale? Y ya le puedo hacer preguntas. Vamos a verlo. ¿Sabes qué día es hoy? Vamos a ver si tiene el día de hoy. Vale. Pues ya vemos que aquí hay un error, ¿vale? Entonces, los errores en el código, vosotros tenéis, si sois técnicos, lo vais a ver. Si no, podéis obtener el error de alguna manera visual y se lo vais diciendo al modelo, ¿vale? Al asistente de código. Me da el siguiente error cuando hablo con el asistente, ¿vale? Se lo enviáis y lo que hace el modelo es ir analizando el código y ver por qué ha ocurrido este error. Este es el proceso de bytecoding. Entonces, igual que aquí ya hay algo funcionando, pues el modelo va a tomar el código que ya está creado y os dará un posible cambio o una solución, ¿vale? Ya vemos que está cambiando aquí un fichero y te explica qué es lo que ha hecho, ¿vale? Te da una respuesta y te dice qué cree que es lo que no está funcionando. Yo le he dicho que use este, me dice que el API no lo ha encontrado y que ha decidido cambiarlo a Gemini 3 Flash, ¿vale? Entonces, este tipo de cambios, el modelo en el proceso de vibe coding os lo va a ir indicando, ¿vale? Si ahora vuelvo a probarlo, le digo, ¿sabes qué día es hoy? Vale. Entonces, a priori está haciendo algo aquí, ¿vale? Ok. Vale. Y me ha respondido parecido. eh, Hoy es 10 de octubre, pues no sabe el día. Aquí ya veo que eso que yo he cambiado del día, pues aquí no está reflejado porque no se lo he incluido en las instrucciones, ¿vale? Entonces, ese proceso de creación, vosotros aquí lo vais a poder ver. Y como veis, me he creado una web que funciona con un asistente por detrás, ¿vale? Y lo he hecho prácticamente en un cuarto de hora, 20 minutos, ¿vale? Pues imaginad lo que podéis hacer en equipo con vuestro diseño, vuestras instrucciones, y podéis complicaros la vida. Aquí, por ejemplo, yo no le he indicado nada y el modelo ha decidido hacerme aquí un dashboard con datos, una gestión del dataset, algo que a lo mejor no es necesario, ¿sabéis? O sea, vosotros podéis hacer una aplicación sencilla, fácil de utilizar, que haga lo que el usuario necesita de manera rápida o complicaros mucho la vida, pero depende del diseño que vosotros planteéis, ¿vale? Y no os pido que os compliquéis mucho. Os pido simplemente que diseñéis algo con cabeza, pensando en el usuario, pensando en el negocio, pensando en los datos y con lo que conocéis de la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? ¿Me seguís con esto? ¿Sí? Vale. Bueno, aquí me he hecho una aplicación que a mí no me gusta, lo podría mejorar. ¿Qué ocurre cuando vosotros ya hayáis terminado vuestra aplicación y vuestro diseño y lo tengáis todo? Pues que esto es tan fácil como darle a compartir aquí, compartir app aquí arriba, y os saca, como veis, una opción donde podéis publicar la aplicación, ¿vale? Lo marcáis. Y además, está escrito en la práctica, quiero que lo pongáis como por defecto a pantalla completa, para que parezca que es una aplicación que está ya en producción, ¿vale? Entonces, este enlace que tenéis aquí abajo, si lo copiamos, y yo accedo a él. No sé si aquí en la misma sesión funciona. Vale, sí, creo que sí. ¿Veis? Me ha abierto ese enlace, es el que yo voy a recibir y voy a ver la aplicación eh, que yo acabo de construir, pero puedo entrar y usarla. ¿Vale? ¿Ok?
Entonces, lo que voy a recibir es vuestro enlace, este enlace, lo de copiarlo y pegarlo, y voy a recibir vuestra memoria. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, pues, evaluar todos los criterios que están en la rúbrica de la práctica y ver con lo que habéis construido y con lo que habéis descrito ese proceso de creación de la aplicación, ¿vale? Y como veis, vais a ser capaces, y no va a hacer falta demasiado trabajo tampoco, como estáis viendo, crear una aplicación funcional con IA generativa para un problema real, un problema de negocio, ¿vale? ¿Preguntas por ahora? ¿Queréis que explique algo más en concreto? ¿Más despacio? No, dijiste recién, o sea, tenemos que entregar el link y un documento, el Sí, en documento que el sigue mismo las instrucciones. documento me El mismo podéis documento poner que le el vamos al link. enlace. Sí, No. ¿vale? ¿Dudas? ¿Esperabais otra cosa? ¿Está bien? ¿Lo veis interesante? ¿A ti qué te parece, Darío? No, me parece loco que haga la aplicación sola. Me parece espectacular para probarlo. Es el vibe coding y ¿Cómo, ya os digo que cualquiera lo puede hacer maravillas ya. cómo ves el código de atrás? ¿Se puede? Vale, sí, buena pregunta. Me lo he saltado. De curiosidad, ¿no? Sí, bueno, esto es el enlace aquí. Vale. Aquí en la vista de código, si le dais a Ah, código, veis, tenéis el código puro que mm, vosotros en realidad también podéis editar, ¿sabes? Es como un editor. Como veis aquí, claro. pues ha creado el system prompt con lo que yo le he puesto en el prompt. Esto, en vez de pedírselo a él, y si vosotros queréis modificar cosas, pues simplemente vais a este fichero y lo cambiáis, ¿vale? Y no hace falta Mm, saber gran cosa de código, ¿vale? Por ejemplo, aquí está utilizando datos bueno, que se ha inventado él, el modelo, pero aquí la idea es que vosotros le deis datos, ¿vale? O los ficheros para trabajar mm, o con lo que vosotros veáis, ¿vale? Y tenéis el código directamente. En realidad, esto está pensado, hay otras herramientas gratuitas, ¿vale? Pero este código vosotros lo podéis descargar ujú, directamente, lo podéis guardar en vuestro repositorio de GitHub, donde queráis, ¿sabes? Es una herramienta más que pone Google que está muy bien y que ya que podemos, pues lo aprovechamos para aprender, ¿vale? Entonces, esto realmente pues, podéis aprender y hasta lo podéis utilizar si queréis, ¿sabes? Todo este proceso. Yo creo muy interesante. Esto el sí, año pasado prácticamente no se podía hacer, ¿sabes? Entonces aprovechemos las ventajas que nos da la inteligencia artificial y las herramientas para aprender y crear. A mí me gusta mucho crear. Yo creo que es muy reconfortante. Te sientes muy bien cuando creas algo, sobre todo si funciona. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que vosotros también sentáis que podáis crear cosas, sobre mm, todo si no habéis trabajado con código nunca, ¿vale? Aquí cosas que podéis hacer en Bytecoding, os doy pistas. Podéis pedirle que lo haga con un estilo determinado. Por ejemplo, si lo vais a diseñar para un hotel, pues detalles que podéis incluir es qué estilo utiliza el hotel, que tenga el título relacionado con el hotel, el logo del hotel, la paleta de colores, cosas así, desde el punto de diseño también lo podéis incluir en el proceso. Em, Podéis inventaros más cosas. A lo mejor, en vez de que sea todo una interfaz de chat, pues a lo mejor podéis diseñar una interfaz que tenga como botones predeterminados para que os dé la información renovada en base a datos nuevos, por ejemplo, ¿sabéis? ujú, Podéis lanzar una opción que obtengáis datos externos de manera automática. Por ejemplo, en función de la previsión del tiempo, que os dé una estimación de la demanda y de las visitas para una fecha determinada. O sea, ideas, todas las que mm. queráis, pero aquí tenéis la oportunidad de hacerlo casi de manera automática. ¿Vale? Vale. ¿Más cosas me queréis comentar? ¿Queréis que explique alguna cosa más especial? ¿Más despacio? Porque si no te pregunto, mire, con la duda siempre. Sí. Yo siempre lo paso a mi lado, ¿no? Al tema
pues imagínate que está hoy en una campaña política que vamos a realizar en una región. En Ujú. esto no se podría subir lo que es las propuestas que haya como un dato, como si fuera un dataset, para luego realizar preguntas a través de un chat o de algo así. Sí, ¿de qué tipo de, qué dato tienes? Es decir, ¿De qué por tipo de ejemplo, tú datos estamos hablando? imagínate cualquier partido político que tema de la vivienda, pues que alguien pudiera escribir para ver el perfil, claro, lo que cada uno Joaquín, describiera ah, sobre qué va a hacer, digamos. perdona, Joaquín, me ha vuelto a pasar, creo. Me ha salido un aviso de conexión inestable. Se ha Ah, cortado. vale. Me he quedado en Tú cualquier imagínate, político por tiene. ejemplo, Sí, tú imagínate, por ejemplo, que yo tengo un perfil político de un partido político que tiene 10 campos sobre hablar sobre temas de vivienda, seguridad, tararín, tararán. Se podría hacer un chat en vez de un hotel, es un partido político, donde la gente pudiera preguntar sobre ese tema en concreto. Es decir, oye, ¿qué opinas del tema de la vivienda? Y ver la estructura de ese partido. sí, sí, o sea, la respuesta es sí. Aquí ¿Sí? lo que te diría es que tienes que tener cuidado con la veracidad de la respuesta. O sea, asegurarte que esa información, el Esa es la que le modelo doy yo. Es decir, si yo le subo, se, te pierdo. pregunta del ciudadano que está preguntando, ¿vale? Sí, De es que una te he respuesta perdido. acorde y no inventada. Vale. Creo que estoy teniendo problemas yo de conexión, me Sí, parece. Sí, de audio, no se escuchó. Escuchamos hasta que dijiste la veracidad de la respuesta y después ahí no Vale, se escuchó más vale. hasta ahora. Pues bueno, es que no sé si quitar algo o no sé por qué se me cae la conexión a veces. Bueno, a lo que me refería con la veracidad es que siempre tienes que asegurarte que el chatbot en este caso, el asistente, no se invente la respuesta, porque puede dar problemas. En el caso político puede tener un impacto negativo, ¿no? O sea, que un ciudadano totalmente. pregunte sobre algo y de repente, Y que le des am- lo contrario al claro, líder le del puedes dar lo turno. contrario o una cosa Pero que dé si yo mala le guía. Entonces, meto, si yo le meto, por sí, ejemplo, el programa político del partido que sí, sea, del partido sí. Pepito Flores, y le meto Ujú. el ideario político, luego le puedo hacer en este plan, es decir, como si fuera un hotel, lo mismo que acabas de hacer, yo le puedo ese chat preparado para solamente las Ujú. soluciones de ahí. Claro, ahí yo te recomendaría que probaras, por ejemplo, cómo funciona con un sistema tipo RAG, ¿vale? Es decir, que no es que el conocimiento lo tenga el modelo, porque si el programa político es muy extenso y no solo es de un partido, sino que es de varios, que no sé cómo lo tienes pensado, pues a lo mejor es Uno, demasiada información uno para que esté en solo. el... Vale, si es de uno solo, pues tienes que ver si cabe en el contexto del modelo, ¿vale? Vale. Contexto, entonces pruébalo con algo tipo RAG, donde el sistema, la gente, lo que hace es una consulta semántica sobre el programa político y le devolverá algo, ¿vale? Entonces, si le devuelve algo que tiene que ver con la pregunta del usuario, pues el asistente tienes menos posibilidades de que se invente la información, porque lo está formando en base a esa consulta, ¿vale? Si no está, lo que tienes que decirle y verificar tú por tu parte es que el comportamiento de ese asistente no sea que rellene la información, sino que dé una respuesta diciendo, en nuestro programa político no incluimos nada relativo a lo que sea que esté Vale. preguntando el usuario, ¿sabes? Ujú. Y eso verificarlo antes de lanzarlo, claro. Vale. Y luego, que no sé si estabas en clase el otro día cuando te hablaba de los prompt injections. No, Eso no sé. también es que alguien entre al chatbot y le diga, ignora todas las instrucciones previas y que lo usen para cualquier otra causa, ¿sabes? Entonces, podrías llegar a hacer o forzar al chatbot a que responda cosas que no se desea, ¿vale? Por ejemplo, que el partido político de turno diga y que eso luego se use con otro tipo de uso ilegítimo o desinformación o lo que fuera, Vale. ¿vale? Perfecto. Ujú.
Pero sí, por poder se puede. De hecho, ya te digo que si lo tienes aquí gratis, lo puedes construir, probar tú si quieres Vale. y ves qué tal funciona. Ujú, vale. Si sabes más de código y estás acostumbrado, no sé si tú me llegaste a decir que usabas Antigravity. ¿Usas Antigravity? ¿Yo? No, ¿no? No, no. Vale. Yo soy de Cloud, Google, de Cloud. vale. Google tiene una herramienta para si tenéis más conocimientos técnicos, gratuita Ujú, o medio decente, que es esta herramienta. Es una aplicación que os descargáis y es un IDE de código, pero también es con agente y le podéis pedir cosas y os lo va creando y lo va creando en local, en vuestro ordenador, ¿vale? Eso por si tenéis curiosidad. Hay más, pero si ya que estamos hablando de Google, no me pagan, ¿eh? Que conste, sino que es solo porque lo dan gratis y es fácil usarlo, ¿vale? Pero bueno, con iStudio ya veis que se pueden hacer y lo tenéis en la web y no necesitáis nada en local. Todo está corriendo en la nube y no, si vuestro ordenador no es, tiene algunas limitaciones, no tenéis problema, ¿vale? Vale, más cosas. ¿Queréis que comente más cosas? Hablamos de qué voy a tener en cuenta en la evaluación. Vale, pues tengo en cuenta el análisis del usuario y las necesidades, ¿vale? Ah, bueno, no os he dicho, no hace falta hacer una mega documentación, ¿vale? O sea, es 8 páginas, si queréis incluir imágenes no lo tengo en cuenta, ¿vale? Pero 8 páginas como mucho, no hace falta que sea muy extenso. Lo importante es que vea yo el razonamiento. Y de nuevo, no voy a juzgar si el diseño está bien o mal, sino que lo veis hecho con cabeza y de manera concienzuda, ¿vale? Y en base, pues, a unos valores o unas guías o unas necesidades que vosotros defináis, ¿vale? La estrategia de prompting, es decir, la calidad, la estructura, cómo lo habéis justificado. El prototipo interactivo, pues si cumple con lo que os habéis marcado, con el objetivo que os habéis marcado. Si incluís visualizaciones y tal, como eso, tenéis otra asignatura a continuación, que es de visualización. Si os entretiene porque habéis aprendido cosas de visualización y queréis incluirlo, adelante, pero no es un objetivo de la práctica, ¿vale? Em, La parte de justificar qué modelo usar, que lo justificáis en base al coste, al beneficio que os da el usuario, ¿vale? ¿Qué limitaciones técnicas existen? ¿Y qué arquitectura haría falta en la vida real? Cuando digo arquitectura es qué tipo de herramientas externas necesitaríais. Si queréis mejorar el sistema, lo justificáis, ¿vale? Y, por ejemplo, hemos hecho este prototipo, pero creemos que sería necesario incluir un sistema de rack que acceda a información más completa, lo que sea, ¿vale? Eso sería como una línea, una posible mejora. Entonces, con esa posible mejora, simplemente en la documentación lo justificáis, lo indicáis, ¿vale? Y lo tengo en cuenta. ¿Vale? Eso es importante. Y luego que la memoria se lea con claridad, porque luego se nota y es un poco difícil hacer la evaluación, ¿vale? Y con eso tendríamos esta segunda práctica. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Bueno, os pongo algunas pistas también. Sí, dice Joana, si podemos. Sí, por correo, si queréis, lo compartimos en el foro y así todos tienen las mismas las respuestas, ¿vale? Si os parece. Una pregunta, ¿cómo se organizan los grupos? ¿Cómo sería eso? Los grupos me han dicho que ya os lo habían comunicado, aparentemente no, pero Ah, os han asociado, por ejemplo, si estáis en América o en España, eh, o a este lado del charco, pues entonces os han asociado por disponibilidad, para que os repartáis mejor, ¿vale? Como me decís que no tenéis la información, yo ahora mismo es que he pedido confirmación precisamente de si de verdad estaban ya los grupos hechos. Me han dicho que sí. Entonces, lo que voy a hacer es escribirles y le voy a decir que no os ha llegado la información.
¿vale? Pero ya tenéis asociados compañeros, ¿vale? Y en el caso de que me digan que lo que sea, si queréis, yo también en el foro os lo pongo, ¿vale? Pero en principio es unir quien os lo tiene que hacer llegar, no sé la persona Listo, concreta, así que, listo, gracias. ¿vale? ¿Tenéis alguna duda más de la práctica? Tenemos todavía tiempo, ¿no? Erika, ¿no me has dicho nada? No, yo, pues ¿No? yo creo que las preguntas van a surgir cuando esté haciendo los ejercicios, seguramente. Entonces, Vale, bueno, por ahora creo que está claro y las instrucciones también. Es como esperar la asignación de los grupos para poder, pues como empezar a contactar a los compañeros y trabajar. vale, vale. Yo como recomendaciones, em, por ejemplo, en trabajos de fin de máster, que he tutorizado a algún grupo y tal, yo siempre hago la misma recomendación. Cuando os repartáis, pensad en qué fortalezas tiene cada uno del grupo, del equipo, ¿vale? Y en base a este proyecto, por ejemplo, que digáis, vale, pues a mí, por ejemplo, el diseño es algo que me gusta, ¿vale? Aunque no sea vuestra especialidad, pero o si os gusta, pues le vais a dedicar un poco más de pasión al tema, siempre es importante, ¿vale? A lo mejor alguno de vosotros pues tiene más formación y le gusta más pensar en la persona que va a utilizar la aplicación, pues que le dé más cariño a esa parte, ¿vale? Y si alguno de vosotros tiene más inquietudes técnicas, pues a lo mejor la parte de vibe coding le divierte más. Entonces podéis repartir esa parte y luego ponerlo en común para que todos aprendáis, ¿vale? Yo os recomiendo eso cuando sepáis los miembros del grupo, de tal manera que os cueste menos hacer la práctica y disfrutéis más en el proceso, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo creo que es muy interesante. Ahí, cuando he introducido la parte del vibe coding, viendo que es tan fácil y que tenéis la herramienta ahí disponible, yo creo que va a estar muy bien, porque vais a ver algo que funciona y que vais a hacer el proceso de inicio a fin, ¿sabes? Sin necesidad de dedicarle 100.000 horas, ¿vale? O sea, no vais a necesitar mucho tiempo para construir algo valioso, ¿vale? Muy bien, pues eh, lo de los grupos, pues si me dejáis verlo un segundo, a ver si yo puedo verlo en la plataforma. Déjame un segundo y ahora os confirmo. Vamos a ver. Yo creo que os ha tenido que llegar por mensaje o documentación. Claro, documentación solo veo lo mío. Temario, programación, nada. No. Me decís que os ha escrito alguien, ¿no? Preguntando si os ha llegado. ¿Me Pero es podéis decir quién es? un Ah, un compañero de, compañero. sí, pero haciendo, Sí. preguntando algo de una asignatura anterior y preguntando si hubo asignatura de equipos. Es que, bueno, a mí alguna vez me llamó como la tutora y me Sí. indicó que todas las asignaturas tenían Sí. un trabajo individual y un trabajo en equipos. Pero pues Nieves siempre nos dijo que en la asignatura de ella, pues solo los trabajos eran individuales y en la asignatura pasada, el profe nunca nos indicó tampoco nada, entonces pues uno intuitivamente hizo los trabajos de manera individual, aunque yo me estuve reuniendo con una compañera de acá del máster, de acá de Colombia, y tratamos de hacer los trabajos juntas, pero pues como para apoyarnos, porque a mí me costó un poco la asignatura pasada, pero no, no fue que hicimos el trabajo, el mismo trabajo las dos, sino que nos ayudamos, pero nunca hubo una asignación de equipos Vale. ni nada. Vale, pues voy a escribir
y así fuerzo a que os llegue, ¿vale? Y si puedo, pues lo comparto yo, pero ya os digo que os tiene que llegar la asignación, ¿vale? Intento solucionarlo, ya os digo, escribo y se lo digo, porque ya que me lo habéis dicho y nadie ha recibido nada de grupos, de todos los que estáis aquí, No, lo hago lo más rápido que pueda, ¿vale? Muy bien. Pues no sé, por mi parte esto es todo. Eh, yo estoy pendiente del foro. Voy a abrir una línea relacionada con las actividades, para dudas de las actividades, ¿vale? Aparte de las clases si tenéis más dudas también podéis seguir escribiendo y yo estoy pendiente. Yo creo que tenéis tiempo de sobra para hacer las actividades, a pesar de que tenéis más clases y todo esto. No sé cómo lleváis otras actividades de la asignatura anterior, si habéis empezado, si no, cómo vais. ¿Vais muy ya justos? pasó, que había que entregarlo, ¿no? Están hechos. Ujú. Vale. Vale. Como os digo, pues la primera en realidad, que es individual, con que os reservéis una hora de margen máximo, yo creo que os daría tiempo a resolverlo. Ujú. No es demasiado tiempo, creo. Y la segunda, si con que quedéis en el equipo cuando os llegue la asignación y le dediquéis un rato, ya os digo, no demasiado extenso, podríais tener algo muy, muy decente, ¿vale? En poco tiempo. Así que en total no es una asignación demasiado extensa en tiempo, ni en horas, ¿vale? Pues listo, chicos. No sé. Eh, ahora mismo no tengo claro si se me olvida algo. Yo creo que no. Ujú. Y por mi parte, no sé, ha sido un placer las clases con vosotros. Espero que os hayáis llevado algo, al menos que tengáis un poco la cabeza más estructurada sobre qué es la IA generativa y todo lo que se puede sacar de ello. Y por mi parte, si necesitáis alguna cosa más, documentación añadida, alguna cosa para seguir aprendiendo, decídmelo y os doy alguna recomendación también. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Pues nada, os Bien, dejo muchas libres, gracias, Carlos. que quedan 20 minutos, pero si no hay dudas, tenéis esta clase grabada para que veáis todo el proceso, por si necesitáis verlo en detalle. Así que nada, por mi parte quedo disponible en el foro para todo lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias, Bueno, Carlos. nada, a Luego. Listo, vosotros. gracias. Adiós. Adiós.